Su nombre completo, Neisy Dayana Torres Payares, edad, 28 años, estado civil, unión libre. profesión u oficio, Trabajo con manualidades y decoradora de fiestas. nivel educativo, Bachiller académico. ¿cómo es el nombre de su madre? Alice María Payares, El de su padre, Ramón Emiro Torres Ropero. número y género de hermanos, si los tiene, y qué posición ocupa entre ellos. 4 hermanos, soy la tercera hija. ¿Cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? Por mi mamá, mi papá y mis 2 hermanas. ¿Alguno de sus padres u hermanos ha fallecido? No, ¿Sabe si usted o alguno de sus hermanos fue adoptado o concebido por inseminación in vitro? no, ¿Tiene contacto con sus abuelos paternos y maternos? uno y uno. ¿En esos momentos viven o son fallecidos? La mamá de mi papá es fallecida y el papá de mi mamá. ¿Conoce las causas de Muertes fallecimiento? naturales. ¿Se relaciona con otros miembros de su familia extensa como tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobrinas, abuelos, abuelas u otros miembros de la familia política como suegros, cuñados, hijastros, padrastros, madrastras, etcétera? Sí, ¿Qué tan cercanas son sus relaciones afectivas con estos otros miembros de su familia? bien. ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar inmediato? Mi mamá y mi papá, primaria. Mis hermanas, todas bachilleres. ¿A qué oficio específico se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato? Mi papá es agricultor, mi mamá ama de casa y mis hermanas y mi persona trabajamos. ¿El oficio al que se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato es diferente o no se relaciona con las actividades académicas en las que se profesionalizaron? Sí, se relaciona. ¿Qué actividades creativas, lúdicas, artísticas o deportivas suelen realizar los miembros que conforman su núcleo familiar inmediato? Salir a caminar y de vez en cuando deporte físico. ¿Ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en este mismo lugar o han tenido que emigrar desde otros lados? Pequeños, cuando estaba pequeña, mis papás nos sacaron de la región por la violencia y volvimos ahora ya grandes. ¿Sabe si los miembros que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron desde alguna otra parte? Todos nacidos aquí. ¿Qué razones motivaron a sus familiares cercanos, padres, abuelos, hermanos, tíos, primos, a migrar hacia este lugar? No, nacieron acá, todos. Mis papás y mis abuelos son todos de acá de la región. ¿Cómo el padecimiento de enfermedades terminales, cáncer, sida, etcétera, por parte de algunos de los miembros de su núcleo familiar inmediato o de sus subgrupos familiares cercanos, familia extensa, ha impactado las relaciones emocionales, afectivas y socioeconómicas al interior de tales núcleos familiares? No, ninguno padece enfermedades así. ¿Cómo son los tipos de uniones maritales o de pareja que hay en los subgrupos familiares con los que se relaciona su núcleo familiar inmediato? Algunos son casados y otros en unión libre. En su núcleo familiar inmediato hay presencia de problemas relacionados con condiciones de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción. No, ¿Alguno de los miembros de su familia, de su núcleo familiar inmediato o extenso, ha sufrido de enfermedades mentales, esquizofrenia, demencia, maníaco, depresión, trastorno de bipolaridad, bulimia, anorexia, etcétera? ¿Qué impacto han tenido tales padecimientos para las relaciones afectivas y emocionales que se presentan entre los diferentes miembros de su núcleo familiar? no, ninguno. En su núcleo familiar inmediato o en sus subgrupos familiares extensos, ¿ha habido presencia de suicidios por parte de alguno de sus miembros? No, ¿Algún miembro de su grupo familiar inmediato o cercano, de primera, segunda o tercera generación, se ha visto relacionado con problemas de índole legal asociados al desarrollo de acciones delictivas como prostitución o la delincuencia común? no. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en el que ha estado
inmenso en nuestro país por más de 50 años para su núcleo familiar inmediato? ¿Se han visto afectados los diferentes subgrupos y miembros de su familia por las acciones específicas derivadas del conflicto armado, Sí, como desplazamiento, inmigración forzosa desde el territorio? sí, ha sido muy difícil porque, como lo mencionas, nos tocó desplazarnos forzosamente, pues, por las problemáticas que ven en la región. ¿Hay mascotas al interior de su núcleo familiar más cercano? Sí, ¿Qué tipo de mascotas? un perrito y dos gatitos. ¿Qué estatus ocupan estas mascotas al interior de su sistema familiar inmediato? Como miembros de la casa.